El análisis está en RCN Radio. Noticia y análisis, la noticia, por supuesto, la renuncia del ministro Guillermo Botero y la decisión que debe tomar el presidente Duque sobre su reemplazo. Ha dejado en encargo al comandante de las fuerzas militares, pero debe tomar una decisión en propiedad a propósito justamente de la salida del ministro Botero. Tiene que hacer un rearme. Hay quienes dicen debería aprovechar y que haga de una vez el rearme de todo el gabinete, claro. Y otros que dicen no, está pensándoselo bien a ver quién pone en la cartera de defensa. Ese es un ingrediente, y el otro ingrediente es si debe o no debe haber votación de moción de censura. Los senadores están divididos en esa materia. Los escucho, don José Manuel Acevedo. Pues mire, frente a lo primero, yo creo que el sucesor debe ser nombrado muy rápidamente por parte del presidente Iván Duque. Lo que sabemos es que esto lo está pensando él y solo él, y consultándoselo a muy poquita gente. Yo diría que a su jefe de gabinete, evidentemente María Paula Correa, y a su nueva alta consejera para asuntos políticos, Karen Abudinen. Pero de resto no está abriendo la posibilidad, digamos, para que los partidos opinen o llamando a otras personas externas para que le digan qué candidatos buenos hay y tal. Está manejando eso de manera muy hermética, según nos cuentan. Y sobre lo segundo, moción de censura, yo creo que ya no sería necesaria. Entiendo que hay algunos senadores que quieren hacerlo, además, para terminar de cobrarle al gobierno la derrota. El senador Benedetti está muy en ese plan, pero hay otros, fíjese, que veo desde la oposición con una mirada distinta. El senador Robledo yo creo que estaría de acuerdo con superar ya el episodio. Tenemos a Roy Barreras en línea, precisamente, el senador citante del debate, que ha sido protagonista pues de la caída del ministro de Defensa. Senador Roy Barreras, buenos días. Buenos días, Yolanda, a todo el equipo de RCN, a todos los oyentes en toda Colombia, a su equipo. ¿Va a haber de todas maneras votación de moción de censura? Le agradezco esa pregunta. Primero, Yolanda, 30 segundos para transmitir de nuevo la solidaridad con los familiares de estos niños y niñas, con sus padres, con sus madres. Lamentar que ni durante los 2 días de debate ni en la carta de renuncia del ministro hemos escuchado una sola voz de solidaridad, de sensibilidad humana con estas personas. Ni una palabra dijo el ministro en el debate ni en su renuncia sobre las masacres del Cauca o la muerte de los líderes sociales. No se puede gobernar con insensibilidad. Y el cambio del ministro, para empezar a responder su pregunta, no cambia la política por sí misma. No cambia esa falta de sensibilidad y de compromiso con los derechos humanos y con la paz y con la vida, que es lo que reclamamos estas nuevas mayorías en el Congreso, conformadas por decisiones de bancada que están en firme del partido de la UNI, del Partido Liberal, del Partido Cambio Radical, a quienes les agradezco haberse solidarizado con la moción de censura, y también del Partido Verde, del Polo, de los Decentes, en fin, de los alternativos, que reunidos en defensa de esas garantías para la vida y de la recuperación de la seguridad, hoy le han dicho al gobierno, reaccione, proponga una agenda de futuro que recupere la confianza de las fuerzas militares, que recupere la legitimidad, y que en ese contexto, si no reacciona, pues estas mayorías están listos para censurar. Pero bueno, esas mayorías van a votar de todas maneras, que es un poco la pregunta, senador Roy Barreras. ¿Van a votar frente al ministro saliente de Defensa, Guillermo Botero, o ya no se necesita esa votación a su juicio? 2 visiones. La primera, la que usted acaba de señalar, Yolanda, y es que habrá oyentes de RCN que dicen, bueno, si ya se cayó el ministro, no tiene sentido votar una censura para destituir un ministro que ya se fue. Y eso suena lógico. Pero por otro lado, hay quienes dicen, a ver, la salida del ministro, cambiar un ministro como cambiar un bombillo, no responde las preguntas, ni le da garantías a los colombianos de que se abandone esa agenda guerrerista de la que era agente político el exministro Botero y se le ofrezca a Colombia una agenda de un acuerdo nacional por lo menos sobre 3 temas: el respeto a la paz firmada, la recuperación de la confianza y la seguridad, y una agenda real económica de construcción de país, por ejemplo. Entonces, depende del presidente. ¿Qué va a decir en las próximas horas? ¿Qué va a expresar sobre el resto de su gobierno y cómo va a invitarnos o no a los colombianos a construir país? Si nada pasa, si no hay sensibilidad, si no se escucha esta voz, las decisiones de bancada están tomadas. Yo, en todo caso, de manera respetuosa, con esas bancadas que tomaron esa decisión unánime, debo consultar con cada una de ellas. Hoy las decisiones de bancada, que son ley de la República, están tomadas. Hoy hay unas mayorías y hoy percibo que hay unas mayorías que quieren de todas maneras mandar un claro mensaje político con la censura. Pero eso es un hecho político que solo cambia frente a otro hecho político.
y es lo que el gobierno exprese frente a que hay una agenda de futuro y no una agenda de pasado. Se trata de construir... Senador, usted nos ha hablado de eso, ayer lo habló aquí en la mañana, lo planteó en Voces RCN, lo vuelve a plantear, lo dice por todas partes, pero yo no acabo de entenderle. ¿Cuál es el gesto del presidente Iván Duque que esperan ustedes para no votar la moción de censura? ¿Qué significa eso? Porque es que decir, depende del mensaje que mande. ¿Qué mensaje? ¿Que nombre ministros? ¿Que los invite a qué? O sea, ¿qué es lo que están esperando? ¿Cuál es el mensaje? Pero claramente, sin darle vueltas. Dos respuestas concretas. El mensaje, a mi juicio, debe contener por lo menos 3 elementos que ya he dicho. El respeto por la paz firmada y por tanto garantías para la vida. La recuperación de la confianza de las fuerzas militares y de la seguridad nacional, lo que implica una agenda de respeto a los derechos humanos. Y una agenda seria, concreta, de reactivación económica que reclaman los ciudadanos de a pie, a propósito del desempleo y a propósito de otros temas que hoy parecen menores frente a la tragedia. Si hay una agenda de futuro, Yolanda, y esto es concreto, si se abandona la agenda guerrerista de regreso al pasado de la que era agente político el exministro Botero, es decir, si se libera de los sectores más radicales, invita a Colombia a construir país, los responsables de acompañarlo, pero no hemos escuchado nada de eso. Y lo primero, usted también lo menciona, concreto, ¿qué esperan los colombianos y esperamos nosotros? Que a quien designe en esa cartera sea una persona que sea capaz de generar confianza y reconstruya el tejido social y tenga ese carácter de respeto por los derechos humanos. Esa decisión será muy importante. Si él pusiera al frente un clon de Botero o una persona cuyo discurso es la guerra, entonces, por supuesto, nada habría cambiado y la moción de censura, esa y otras, tendrían que avanzar. Senador Roy, ¿qué pasa que si de aquí al miércoles, que es cuando se supone que se podría volver a votar la moción, no hay ningún mensaje de ese tipo y seguimos con Navarro a la cabeza del Ministerio de Defensa, que significaría como más de lo mismo? O peor, porque por supuesto no tener un ministro civil pues es un retroceso, es un debate del siglo pasado. No, si nada ocurre, pues avanza lo que está decidido. Hoy las bancadas tomaron decisión unánime. Debo recordar que la ley de bancadas es ley de la República, es de obligatorio cumplimiento. Y pues si nada ocurre, pues el miércoles seguramente habrá una votación que reclame como hecho político la respuesta a las preguntas que hemos hecho. Senador Roy Barreras, usted ha dado algunas ideas, algunos trazos de cuál debería ser el perfil de ese ministro de Defensa, que no sea un clon del actual, en fin. ¿Quién, por ejemplo? Usted tiene algunos nombres. ¿Quién cree usted que sería un nombre que podría eventualmente caer bien en el gobierno, de pronto en el partido de gobierno y en el Congreso de la República y en la opinión? No, sería irresponsable e irrespetuoso con el fuero presidencial sugerir cualquier nombre. Lo que nosotros estamos pidiendo es que quien asuma, que el nuevo ministro o ministra de la Defensa tenga un claro compromiso con la vida, con los derechos humanos, que tenga el mínimo de sensibilidad social y de solidaridad con las víctimas, que le duelan los muertos y que trate de evitarlos, y que por supuesto reconstruya hacia adentro de las fuerzas militares también la confianza, porque uno de los daños que hizo el ministro fue politizar las fuerzas militares y dividirlas entre una inmensa mayoría de oficiales que entienden que la paz es la victoria y algunos que, incluidos por el ministro, terminaron en el viejo discurso de la guerra y la dialéctica amigo-enemigo, donde todos son enemigos. Los campesinos son enemigos, los indígenas son enemigos, los estudiantes son enemigos, la protesta social es una amenaza, y ese discurso de la guerra es al que nos estaba llevando esa agencia política del ministro Botero, que es lo que esperamos sea abandonado. No sé si Yolanda con eso tiene, digamos, le he logrado transmitir claramente qué es lo que esperamos del gobierno en las próximas horas. No, senador. Se lo debo confesar, no. Y le voy a decir por qué no. Porque es que usted dice que se respeten los acuerdos de paz. El presidente Duque ha dicho que los respeta y que los viene implementando. Eso ha dicho también el consejero Emilio Archila, por ejemplo, que los vienen implementando. Usted dice que mejore la percepción de confianza con las fuerzas militares. Y no entiendo cómo lograría el presidente tomar esa decisión. ¿Cambios en la cúpula militar es lo que están pidiendo ustedes? ¿O qué? Porque no entiendo cómo se logra mejorar la percepción de confianza en las fuerzas militares y de respeto de derechos humanos. Y sobre reactivación económica, pues la misma pregunta. El gobierno del presidente Duque dice que tiene la economía creciendo. Le pongo 3 ejemplos concretos que espero sean más eficaces como justa respuesta. En el primer asunto, claro, el presidente ha proclamado en todos los escenarios nacionales e internacionales que respeta la paz.
y ojalá así sea. Pero sin embargo, los hechos muestran otra cosa. La implementación de la paz, a pesar de los esfuerzos positivos de Emilio Archila, está absolutamente retrasada y un gran número de reformas no se han hecho, empezando por la reforma rural integral, pero en cambio lo que sí hay es una agenda revisionista. Ayer mismo, Yolanda, el primer punto del orden del día del Senado era otra propuesta de Paloma Valencia, que se suma a las de María Fernanda Cabal y José Obdulio y el partido de gobierno para intentar debilitar la JEP, deshacerla, desbaratarla. Esa agenda revisionista contra la paz es la que pedimos que sea abandonada y se cambie por una agenda de implementación del acuerdo de paz. Eso me parece claro. En el tema de la recuperación de confianza, de acuerdo con usted, es más difícil. Pero por supuesto, si el presidente expresa su solidaridad con las víctimas, su sensibilidad frente al dolor de las víctimas, lamenta los hechos y pone en esa cartera a alguien que genere confianza en reconstrucción del tejido social, hay un cambio evidente. Y eso dependerá de las palabras del presidente y de sus hechos, que es el nombramiento en la cartera. Eso debería ocurrir, esperamos, antes del miércoles. El tema de la agenda económica es un tema más largo y seguramente tendremos más días para discutirlo, pero los hechos están allí. Claro, hubo una ley de financiamiento que lo que significó fue un crecimiento temporal de las empresas y un crecimiento al tiempo del desempleo, lo que significa que está claro que quitarle los impuestos a los ricos no genera empleo. Pero esa discusión, que es una discusión técnica, hoy parece menor o menos urgente frente al reclamo de solidaridad frente a estas masacres y la ola de violencia, particularmente en el norte del Cauca. Le entiendo, senador Roy Barreras, en lo que usted nos dice, que les interesa mucho un gesto del presidente de la República, Iván Duque. Un gesto frente a las víctimas. Y hablamos concretamente de las familias de los menores muertos allí o de quiénes en particular. Por favor, claro, frente a los familiares de esos niños y niñas, frente a los 244 líderes sociales asesinados, frente a los 169 reincorporados muertos, empezando por Alexander Parra, muerto en un ETCR, a pesar de tener protección de la policía. Esas respuestas es necesario que sean dadas y que el presidente exprese no solamente la solidaridad con estas víctimas, sino la decisión de que eso no va a volver a ocurrir y que esa no es la política que él quiere al frente de la cartera de la defensa y la seguridad. Senador Roy Barreras, quedamos pendientes entonces de la posible votación de la moción de censura, porque pues no está clara si va a haber o no va a haber. Dice usted que depende de los gestos que tenga el presidente y el gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. El senador Roy Barreras dice que hay dos tendencias, él no se compromete con ninguna. Bueno, dos tendencias. Ayer fue un poco más claro hablando con Juan Carlos Iragorri diciendo que creía que no se necesitaba. Yo solo le voy a decir así. Pero en este momento ya él dice hay una decisión de bancadas, y las bancadas quieren votar la moción de censura, pero si hay unos gestos del presidente de aquí al miércoles, eso puede cambiar y no se vota la moción de censura. De modo que están otra vez, dijéramos, como poniendo al gobierno contra la pared. Él dice que se respeten totalmente los acuerdos de paz y que haya gestos en esa materia, que se mejore la percepción de confianza frente a las fuerzas militares y que se garantice la no violación de los derechos humanos y que haya un verdadero compromiso de reactivación económica. Es lo que están planteando para no votar la moción de censura. Es un poquito complicado. Luego al final entonces dice que haya un gesto por parte del presidente y pregunto sobre ese asunto si faltó que el ministro de Defensa o el presidente se pronunciaran a propósito justamente de los menores que murieron en el campamento, si tendría que haber un gesto por parte del gobierno sobre lo que allí ocurrió, o volvemos al debate que hay jurídico sobre si fue un blanco legítimo o no el campamento en el que había menores de edad. Pero yo creo que lo uno no excluye lo otro, porque decir, digamos, pensemos en la lógica del ministro, es que nosotros no sabíamos, sin embargo, ya sabiendo, pues expresamos nuestro dolor y nuestra no sé qué, y nuestra compasión y nuestra solidaridad con la familia. Puede mantener los dos creo posiciones. que esa sería la mejor salida, digamos. Sin necesidad de reconocer, digamos, responsabilidad. El problema es que yo siento que estamos en esta situación, Yolanda, en una en la cual la estrategia jurídica de defensa, de protección,
no solamente del presidente de la República, sino del ministro de Defensa que renunció y de la cúpula militar y toda la cadena de mando en esta operación, está imponiéndose sobre las necesidades que hay a futuro, en términos de política y en términos de opinión pública y sobre todo de las necesidades operacionales y en materia de la conducción de las acciones de seguridad de esa misma fuerza pública. Es decir, lo jurídico en este caso, sobre todo la defensa jurídica, se está imponiendo sobre la conveniencia política. Y eso a mí me preocupa mucho. Yo creo que sí. O sea, un mensaje político por un lado, pero no necesariamente. Claro. Y por eso desde ayer yo insistía, hombre, necesitamos que alguien esté pensando en la estrategia jurídica de saber cuál fue la responsabilidad, dónde estuvo, digamos, si hubo faltas o errores en materia de precaución en la conducción de esta operación militar, dónde estuvo el problema, porque definitivamente no estuvo bien, y probablemente en derecho se encuentre eso así, no estuvo bien que con las armas de la República hubieran muerto 8 menores de edad, y eso no puede volver a ocurrir. Pero insisto, el hecho de mantener, digamos, ese criterio jurídico de la defensa, es decir, estamos en un proceso de definiciones, el ministro en su defensa dijo que la fiscalía es la que tiene la última palabra, etcétera. No hacía falta también decir, partiendo de esto, expresamos primero la condena a los grupos que reclutan menores y segundo, la solidaridad con aquellas familias que tuvieron entre sus hijos esas víctimas. Sí, al margen de la cosa jurídica, como una cosa humanitaria, digamos. Lamentar no es aceptar ni reconocer. Sí, lamentar que mueran menores, sí, no es aceptar ninguna responsabilidad o error. Incluso el presidente podría decir, me informan tanto el ministro como el comandante de las fuerzas militares que se siguieron los protocolos, pero lamentamos que haya familias víctimas de reclutamiento, menores víctimas de reclutamiento. Eso lo uno no excluye lo otro. No excluye lo otro. 7 de la mañana, 40 minutos en RCN Radio. RCN Radio.